Nadie cree que esta ensalada con banano y manzana quede tan deliciosa en Navidad. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada tan bonita de ensaladas navideñas. Si quiere ideas fresquitas y diferentes para esta Navidad, ponga cuidado porque esta puede ser de sus favoritas. Para llevar a cabo esta ensalada, inicio con un tallo de apio. Lo lavo muy bien, me aseguro de retirar esas hebras que a veces incomodan y lo corto en trozos pequeños. A mí el apio me gusta mucho porque aporta frescura, fibra y un saborcito que contrasta muy bien con las frutas. ¿A ustedes les gusta el apio en las ensaladas o prefieren omitirlo? Cuéntenme ahí en los comentarios. Sigo ahora con 50 gramos de almendras enteras. Me ayudo con la tabla y el cuchillo para cortarlas en trozos pequeños. Las almendras me encantan porque aportan ese toque crujiente, grasas saludables y además llenan muchísimo. Es uno de mis ingredientes favoritos en ensaladas dulces. ¿Cuál fruto seco prefieren ustedes para este tipo de ensaladas? ¿Almendras, nueces o maní? Le leo. Vea pues, ya que se quedó mirando esta receta con ganas, aproveche y dele clic ahí donde dice suscribirse. Ese gesto es sencillo pero poderoso, porque nos ayuda a seguir trayendo recetas para todos los gustos, desde las saludables hasta las más antojadoras. Paso a la manzana roja. Esta siempre aporta color bonito y un dulzor natural que a mí me gusta mucho. La lavo muy bien, corto en rodajas y, omitiendo su centro y sus semillas, la corto en cubos pequeños. Me gusta usarla porque además es una fruta con fibra y ayuda a equilibrar toda la preparación. No me están comentando y uno por dentro empieza a decir como, ay, ¿será que no les gustó? ¿Será que me quedó raro? No me deje con esa duda pues. Escriba un comentario cortico pero algo. Eso nos ayuda a seguir haciendo estos videos con toda. Continúo con la manzana verde. Con esta repito exactamente el mismo proceso que hice con la roja. La manzana verde es de mis preferidas porque tiene ese toque ácido que equilibra el dulzor del banano y del yogur. ¿Ustedes prefieren manzana verde o roja para estas ensaladas? Ahí me cuentan. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Ahora tomo 2 bananos maduros, les quito la cáscara, los corto en rodajas y luego los llevo a cubos pequeños. El banano aporta textura suave, energía, potasio y un saborcito dulce natural que siempre combina muy bien con el yogur. Y vea pues, aquí le pregunto, ¿usted usaría 2 bananos o le gustaría agregar un poquito más para que quede más dulce? Con todo listo, llegó la hora de combinar. En una ensaladera coloco la manzana verde, la manzana roja, el apio, el banano y las almendras. Mezclo un poquito para ir integrando los sabores. Reservo esta mezcla y paso a preparar el aderezo. En otro recipiente agrego 3 cucharadas de yogur griego natural. A mí me encanta este yogur porque es más espeso, más cremoso y tiene proteína que ayuda muchísimo a que la ensalada quede más completa. Añadido el yogur, agrego el jugo de un limón para darle ese frescor necesario y una pizca de sal para equilibrar todos los sabores. Bato hasta obtener una mezcla suave y homogénea. ¿Les gusta el yogur griego para este tipo de ensaladas o prefieren uno más suavecito? Una vez el aderezo está listo, incorporo todo a la ensalada principal. Mezclo asegurándome de que cada ingrediente quede bien cubierto. Ponga cuidado que aquí está el truco para que quede rica. Mezcle con calma, para que no se maltraten las frutas, pero sí se impregnen bien del aderezo. Este aderezo es mi favorito, porque no queda pesado, no opaca las frutas, solo las acompaña con un toque ácido y cremoso. Cuando todo queda bien incorporado, sirvo. Y vea, esta ensalada queda deliciosa, fresquita, nutritiva y perfecta para estas fechas. Además, se puede acompañar con pechuga de pollo al horno, cerdo, pavo o incluso un pescado suave. Yo digo que es de esas ensaladas que equilibran cualquier cena navideña. Y bueno, espero que esta receta le haya gustado tanto como a mí prepararla. ¿Qué le cambiaría a usted a esta ensalada? ¿Le pondría más banano, más manzana o dejaría así la cantidad de almendras? Cuénteme ahí en los comentarios que siempre estoy pendiente de leerlos. No olvide dejar su me gusta, compartir este video, guardarlo para que no se le pierda y suscribirse al canal para que siga disfrutando de nuestras recetas navideñas. ¿La haría en casa? Déjemelo saber. Y recuerde, aquí seguimos con muchas ideas ricas porque somos Qué Rico Recetas.